Aquí está. Bueno, continuamos entonces con Lucas y hoy vamos a ver el que faltaba de la familia, el mudo. Zacarías. Bueno, abran sus Biblias en Lucas. Vamos al... A ver. Lucas 1, 57 al 61 y vamos a mirar a Elizabeth. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ustedes recuerdan, ¿no? Elizabeth era ya una señora mayor, ¿cierto? Y era algo increíble. Todo el mundo estaba maravillado alrededor de ella, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya han pasado 9 meses. En ese momento pasaron los 9 meses y entonces Elizabeth dio a luz un hijo. Hacía 3 meses le había dicho a María que ella era bendita entre las mujeres, que era increíble que su Señor viniera a visitarla a la casa. Pasaron otros 3 meses, María se devolvió a su casa y ahora ella estaba alumbrando. Ah, no, en ese momento, después de alumbrar es que María vuelve, pero estaba alumbrando al hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes, no solamente los vecinos, sino también los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Ok, ¿cómo fue que Dios engrandeció su misericordia para con Elizabeth? Permitiéndole tener un hijo. Ajá. Bueno, pero nosotros habíamos visto a María. María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. De aquí en adelante me dirán bienaventuradas todas las naciones. Entonces, ¿qué era lo que había engrandecido a María? El hecho de que había tenido, el hecho era que estaba embarazada. Entonces, no es solamente el hecho de que en este momento, para el caso de Elizabeth, no era solamente el hecho de que estaba embarazada. En el caso de Elizabeth era que estaba teniendo un bebé. Y obviamente a la edad de ella, que ya era una edad avanzada, no iba a ser nada fácil tener un bebé. Pero por esa razón se regocijaron y dijeron, oiga, esto no tiene otra explicación que no sea misericordia de Dios. O sea, que esta mujer tenga un bebé, que no puede ser otra cosa, sino que es misericordia de Dios. Ok, tuvo el bebé. Y aconteció que al 8º día, de acuerdo con la escritura, fueron a circuncidar al niño. Cuando llegaron al templo para hacer la circuncisión, los sacerdotes lo llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero Elizabeth dijo, no, él no se va a llamar así. Se va a llamar Juan. Así que los sacerdotes le dijeron, ¿pero por qué? Nadie entre tus parientes que están aquí, tus allegados, nadie se llama con ese nombre. Así que como no le creyeron a Elizabeth, le fueron a preguntar al papá. Pero el papá era el mudo. ¿Recuerdan cuál era el nombre del papi? Zacarías. Ok, entonces le fueron a preguntar a Zacarías. ¿Y Zacarías qué hizo? Bueno, él le preguntan, yo no sé por qué le hacían señas a Zacarías. Zacarías podía oír, lo que no podía hacer era hablar, pero le preguntaron por señas a Zacarías, ¿cómo vas a llamar al bebé? Entonces Zacarías pidió una tabla y escribió Juan, es su nombre.
Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca. En el momento en que él escribió Juan es su nombre, se cumplió lo que el ángel le había dicho, que él debía llamar a su hijo Juan. Ahora, ¿alguien sabe qué significa el nombre Juan? Ya les voy a decir. ¿Qué sucedió Amado, creo. ¿Qué sucedió con las personas que estaban alrededor? Ah, ok. Maravillar. Entonces, los vecinos y los amigos, todos llegaron y, wow, se maravillaron. Pero miren bien algo que sucedió y que los vecinos no se dieron cuenta. Nunca en ningún momento, miren bien, nunca en ningún momento, Zacarías dice que el nombre del niño es Juan. Lo escribe. Porque en el momento en que se abre la lengua, Zacarías no habla del niño. ¿De quién habla? Bendice al Del Señor. Señor. Empieza a alabar a Dios. Empieza a bendecir a Dios. Los que estaban ahí se llenaron de temor. Y luego no solamente los que estaban ahí en Judea, sino que además empezaron a hablarle a todas las personas que estaban en las montañas cerca a Judea. Y esas cosas se divulgaron por todas partes de Judea. Y todos los que la oían, tengan en cuenta esto. Esto es muy importante. Todas las personas que oían esto, guardaban las cosas en su corazón. ¿Cómo creen ustedes que todo este relato llegó a oídos de Lucas? Porque el que está escribiendo este libro es Lucas. ¿Cómo todo este relato llegó a Lucas? Esa es la respuesta. Las personas en Judea y en las montañas de Judea recordaban perfectamente que Zacarías y su esposa Elizabeth habían tenido un bebé en su vejez y que Zacarías había estado mudo por 9 meses. 9 meses para pensar, 9 meses para meditar en Dios, con Dios. 9 meses. Las personas recordaban muy bien este suceso. Así que cuando Lucas empezó a preguntar muy diligentemente, como dice en la primera parte del libro, las personas que asistían ahí todavía se acordaban de que hacía 30 y pico de años, un señor llamado Zacarías, que era un sacerdote de la tribu de Abías, había quedado mudo. Y su esposa Elizabeth y él habían concebido en su vejez cuando Elizabeth era estéril. Ahora, ¿qué? Al guardar todas estas cosas que eran maravillosas, la pregunta básica que ellos se hacían es, ¿quién es ese Juan? ¿Quién es ese niño? O sea, ¿qué tan especial es como para que lo llamen Juan? Ahora, para Sí, porque hay nosotros... tanto acontecimiento al lado de él, alrededor de él. Sí. Sí, pero no solamente es eso. ¿Quién será este niño? Porque lo que ellos estaban pensando, ¿por qué no le pusieron Zacarías? O Elisabeto. ¿Por qué Juan? Nadie en la parentela es Juan. ¿Quién será este niño? Ok, ahora, para nosotros, Juan es igual que Luis. Todos le decimos a Juan Sebastián Juancho, a Luis Lucho.
Son nombres que nosotros usamos todos los días, entonces, bueno, eso no es tan importante y tan... ¿Por qué tenían ellos que ponerse a preguntarse por eso? Porque para un judío, Juan sí tiene una connotación. Juan significa aquello que es dado por misericordia. Aquello que fue recibido por misericordia. La misericordia de dar. ¿Cómo les parece? Qué interesante, ¿no? La misericordia de dar. Dios dio un regalo de misericordia a esta pareja. A esta pareja. Vamos un poquito más adelante. Lucas 1, 67 al 68a. ¿Lo tienen? Versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel. ¿Ok? ¿Lo tienen? Señor. ¿Qué es lo que este hombre tiene diferente a los que estaban alrededor de él en el momento en que el niño tuvo su nombre? Estaba lleno del Espíritu Santo. Ok. ¿Quién más estaba lleno del Espíritu Santo en esa familia? Isabel. Isabel dice, o Elizabeth dice, estaba llena del Espíritu Santo cuando empezó a decirle a María: María, tú eres bienaventurada, ta, 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 ta. Pero ¿quién más estaba lleno? El mismo Juan. El mismo Juan. Qué interesante. Toda una familia sobre la cual Dios se manifestó llenándolos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hizo Zacarías? Bendijo al Señor y profetizó. Muy bien. A diferencia de los que estaban alrededor, él profetizó. ¿Qué significa profetizar? Hablar de parte del Señor. Muy bien. Entonces, porque él estaba lleno del Espíritu, entonces profetizó. No dijo, profetizó. ¿Qué fue lo que él profetizó? Alabanza. Dijo: bendito el Señor Dios de Israel. Ahora, este sacerdote no ha hablado todavía de quién es el niño, cuando la primera cosa que dice es la razón por la cual estuvo mudo durante todo el tiempo del embarazo del bebé. Estaba pensando: bendito el Señor Dios de Israel. Puede parecer una tontería, pero esto es absolutamente importante, porque estableció que en esos 9 meses, este sacerdote de la tribu de Abías, perdón, de la orden de Abías, entendió quién era su hijo. Y por eso, ante la pregunta ¿quién es Juan?,
él no empieza diciendo, no, Juan es un regalo de misericordia de Dios. No, no, no. Él pone las cosas en el... ¿Ustedes se imaginan 9 meses meditando qué voy a decir la primera vez que yo vaya a hablar, Señor? ¿Qué quieres que yo diga lo primero que voy a decir cuando se me desempelote esta lengua? Y lo que él hace es dar una alabanza. Lo que él hace es decir, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Esto a qué nos trae? A que muchas veces hablamos de alabanza y pensamos que la alabanza sale de nuestra boca, porque sí. La alabanza sale de nuestra boca porque hay un Espíritu Santo que nos indica lo que debemos alabar y cómo. ¿Qué pues hemos de saber lo que hay que decir? Dice Pablo. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, ¿recuerdan en Romanos capítulo, no me acuerdo? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan que en Romanos dice, ¿dónde está eso? No me acuerdo ahora. Es que dice que qué decir, no lo sé, mas el Espíritu que mora en mí habla por mí. Ajá, así es. Entonces, hasta con gemidos indecibles, dice. Es que se nos ha olvidado que alabanza no significa un montón de canciones que tienen un montón de mensajes muy bonitos, pero que no dicen absolutamente nada de Dios. Porque las palabras dicen, pero el corazón no. Necesitamos recordar que la verdadera alabanza nace de un corazón que conoce, entiende y además vive lo que el Espíritu Santo le enseña. Por eso vemos tanta alabanza superflua. Vemos tantas canciones superfluas que no hablan nada de Dios, que no tienen corazón para Dios, solamente tienen muy buen ritmo y son pegajosas, tal cual como la comercial. Pero que hablen de, oiga, bendito es el Señor Dios de Israel. Estamos refiriéndonos a alguien específico con una calidad específica que es ser Dios. Y ese señorío de Dios es el que mueve la vida de las personas. Y sigue diciendo el versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así que automáticamente estaba diciendo, este niño por el que me están preguntando, no es el Salvador. Porque el Salvador viene de la casa de David, su criado. Quiero llamar la atención a esta palabra. Estudiamos la palabra siervo en el caso de María, que dice, sierva es la esclava del Señor, la dulos del Señor. Esta es la otra palabra para siervo. ¿Recuerdan que les dije que era como un asalariado? O sea, ok, esa es la palabra, criado. Una persona que es el criado de la casa. De David su criado, no el siervo
como María, de David el criado en este caso. No que David no sea siervo de Dios, el punto no es ese. El punto es que en esta porción no habla de David como el siervo, como María, sino como el criado, como el que hace la limpieza, más o menos. Se levantó un poderoso Salvador, por lo tanto, no es este, porque yo soy de la tribu ¿de qué tribu era Zacarías? De Leví, porque era un levita, era un sacerdote. Entonces no era el niño el que era el poderoso Salvador. No estaba abrogándose eso. Él levantó un poderoso Salvador de la casa de David, como lo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora, esta alabanza tiene varias cosas que son muy importantes para nosotros. La primera es entender. Esta alabanza es al Señor Dios de Israel. Entonces, este sacerdote está haciendo honor a su condición de sacerdote de Israel. No dice de la tribu de Leví, no dice de judíos, de los judíos o de la tribu de David, no, dice de Israel. O sea, debemos tener en cuenta que cuando él está hablando del Dios de Israel, que para nosotros en entendimiento es también Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Está hablando de Israel. Debemos entender que es el Dios que se le manifestó a Israel y ese es el que es bendito. ¿Cómo era el nombre del Dios que se manifestó a Israel? Jehová. Ok, muy bien. La segunda cosa es que este Jehová, Señor Dios de Israel, este Jehová ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Se imaginan? En la mente de un sacerdote, él no puede entender esto. Lo dice, pero no lo puede entender. Piensen un momento solamente, por favor. Porque él no puede entender esto, no podría entenderlo en su propia mente como sacerdote de Israel. No es una pregunta retórica, ¿no? Por si acaso. Es una pregunta de, quiero que me digan qué cree. No creían que habían nacido. Muy bien, Maribel. Ya que Maribel es la única que contestó, voy a darle el crédito. No, ahora sí lo entiende. Como sacerdote de Israel, ahora sí lo entendió. 9 meses le tomó poder entender a Juan para que a través de Juan pudiese entender lo que seguía a Juan. Y por eso no empieza con Juan, empieza con la razón de ser de quién era Juan, de por qué fue dado Juan como una misericordia de Dios, porque ya ha visitado y ya ha redimido a su pueblo, porque el que vino de visita en esa barriga de María, ese que vino de visita es un poderoso Salvador de la casa de David, porque María no es de mi casa levítica, es de la casa de David, su siervo.
9 meses le había tocado tomar para poder entender la inmensa gracia de Dios de esa niña que durante 6 meses estuvo, ¿durante qué? 3 meses estuvo visitándolos. 3 meses los visitó hasta que tuvo a Juan. ¿Cómo les parece? Es una maravilla. Tuvo que Dios dejarlo callado para que pudiera ver. ¿Cuántas veces a Dios le va a tocar a nosotros callarnos para que nosotros podamos ver las maravillas que Él hace? ¿Cuántas veces le va a tocar coger y ponernos en nuestro sitio para que nosotros entendamos Dios quiere hacer algo? ¿Cuántas veces tiene que enmudecernos porque nosotros no escuchamos de tanto que hablamos? Específicamente yo, que hablo bastante. Él entendió los salmos. ¿Quieren ir al Salmo 98? Lo ven en la pantalla, ¿cierto? Salmo 98. Señor. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Imagínense ustedes a Zacarías con las escrituras leyendo, canten a Jehová un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria, ha mostrado en forma notoria su salvación, de manera que la vean todas las naciones para que descubran su justicia. Ahora se baja un poco. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Y todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Qué interesante, ¿no? Todos los pueblos de la tierra. Ok, eso nos lleva al 130. En el versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención, redimido a su pueblo y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de los romanos, de los árabes, de los musulmanes, de los palestinos, de los nazis. No. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. De eso es lo que habla el Salmo 98. Esa es la salvación de Jehová, que hace notoria no solamente a Israel, sino también en todos los términos de la tierra lo hace notorio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué habría que alabar a Dios? Porque Dios levantó un poderoso Salvador que es capaz de salvar de los pecados a Israel.
así como lo habló por estos que escribieron los salmos. Y además, ese poderoso Salvador es un Salvador tan grande que puede salvar incluso al mundo. Pero ¿de dónde sale esa salvación? Del Dios de Israel. ¿A quién redime primero? A su pueblo. Todo esto lo ha entendido este sacerdote de la clase de Abías. La palabra sigue diciendo: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, no, de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Ahora está hablando de una salvación que tiene que ver con la enemistad que hay contra Israel y el aborrecimiento de las tribus o de todo el mundo contra el pueblo que es de Dios. Pero que Dios ha vertido su misericordia para que ellos sepan y para que los del pueblo de Dios sepan que Dios hizo un juramento a Abraham, al pueblo de Dios. Génesis capítulo 22. Vamos a ver eso. Esto es muy interesante, porque este hombre, carambas, es de una calidad. Génesis 22. Y todo eso se logra cuando uno se queda callado. Vamos a leer desde el versículo 15. Escuchen bien esto. Acaba Abraham de levantar la mano para matar a su hijo Isaac por orden de Dios. Y en ese momento llegó el ángel y le dijo: no, no mates al niño, porque he visto que tú me crees. Entonces, la segunda vez, versículo 15, el ángel de Jehová llama a Abraham y le dice: yo he jurado por mí mismo. Yo he jurado por mí mismo, dice Dios. No el ángel. Dios dice que él ha jurado por sí mismo, porque has hecho esto de ofrecerme a tu hijo, tu único, al que tú amas, y no me lo has rehusado. Así que yo de cierto te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tienes adversarios, ¿cierto?, que te han aborrecido y enemigos que te han aborrecido. Ok. Tu descendencia poseerá las puertas de todos sus enemigos, porque tú obedeciste lo que yo te dije. Porque obedeciste. Así que en tu simiente serán benditas todas las tribus de Israel. ¿No? Todas las naciones de la tierra. Esta es la única vez en la cual Dios jura por sí mismo cumplir con un pacto con Israel.
se lo hizo a Abraham y juró a Abraham por sí mismo que él iba a en su simiente bendecir a todas las familias de la tierra. Y este sacerdote de Israel está pensando en el juramento que hizo a Abraham el padre acerca de esta salvación que ya no era solamente de Israel, sino que era la salvación para todas las. Miren bien, no dice familias, en el juramento dice naciones. A mí me fascinó todo eso. Claro, ustedes saben. Ok, ahora voy a continuar ahí mismo en el juramento. Ese juramento que hizo Abraham, nuestro padre, fue tan importante que está referenciado en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. En el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la que acabamos de leer, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, para que todos sepamos que a ese juramento se está refiriendo. Versículo 16. Perdón, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a sus herederos de la promesa lo inmutable de lo que dijo, interpuso juramento. Y como no había más nadie más grande que él, juró por él mismo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros un fortísimo consuelo los que hemos acudido para abrazar la esperanza que Dios puso delante de nosotros. Entonces, el juramento que Dios hizo a Abraham es para los que estamos aquí tan inmutable como fue para el pueblo que viene de descendencia de Abraham, porque ese juramento fue a las naciones. Y todos sabemos que Abraham es el padre de las naciones que viven por fe. O sea, de todos los miembros de la iglesia, de todos los tiempos, de todas las edades, en todas partes del mundo donde la fe en el Hijo de Dios es. Porque aquel que honra al Padre, honra al Hijo, como el que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Estamos? Ahora, eso nos lleva a asirnos de una promesa que Dios puso delante de nosotros. Vamos a seguir leyendo lo que Zacarías dijo. Miren lo que dice. Uy, perdón. Dice que librados de nuestros enemigos, ay, perdón, porque lo estoy apagando. Ahora sí, perdón, es que a veces
las cosas hechas a la carrera no son tan buenas. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Todos nuestros días le serviríamos. ¿Ok? ¿Lo tienen? Señor. Bien. O sea que en la promesa de Abraham, lo que Dios estaba diciendo era que nosotros debíamos trabajar. Y eso es algo que se nos concedió hacer. De manera que en la promesa de Abraham, nosotros podíamos servir a Dios. Era la motivación específica. ¿Cómo así? Ok, volvamos nuevamente a ese libro de Hebreos en el capítulo 6. Y volvamos un poquitico. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos. Deseamos, dijo Pablo, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, la misma diligencia hasta que llegue el fin, para que ustedes anden en la esperanza con plenitud, de manera que no sean perezosos, sino al contrario, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan esas promesas. Imitadores de Abraham. O sea que nosotros estamos para predicar el evangelio, nosotros estamos para servir a ese evangelio, y por eso Dios juró desde antes que las generaciones de Abraham serían tan grandes como las arenas del mar o como las estrellas del cielo, porque los que somos como Abraham e imitamos su fe hasta el sacrificio, todos nosotros se nos ha concedido, es un privilegio el servir a Dios. No es el trabajo de servir a Dios, es el privilegio de servir a Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay enemigo. No debe haber temor, porque el que tenía que vencer al enemigo ya lo venció. ¿Por qué tememos tanto? Tantas cosas. Tememos muchas cosas. Pero Dios ha dicho que nosotros hemos sido librados de nuestros enemigos y no deberíamos tener temor, porque donde está el verdadero amor, no hay temor. Y esa promesa de el privilegio de trabajar para Dios nos permite vivir en santidad y justicia, de manera que las personas pueden ver la libertad de ser cristianos. ¿Por qué? Porque vivimos en santidad y justicia, no delante de los hombres, sino delante del Señor todos nuestros días. Si vivimos así delante del Señor todos nuestros días, las personas que están alrededor van a ver que cuando predicamos un evangelio no son solamente palabras o ritos, son verdades aplicables a nuestra vida práctica. Y ese, mis queridos hermanos, es el gran privilegio que tenemos todos nosotros, por el cual Dios juró a Abraham por sí mismo, que de él serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones en la tierra.
Es la razón por la cual el Señor en Mateo le dice a los discípulos, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, porque está recordando el juramento que hizo a Abraham de bendecir a través de su simiente, el Señor Jesús, a todas las naciones. Una vez establecido quién es el Salvador, una vez establecido que ese Salvador fue enviado, está visitando, en ese momento estaba visitando, y que Él era la redención, y que Él era la posibilidad de servir en santidad y justicia. Una vez establecido eso, ahora sí les voy a responder quién es Juan. Y tú, niño, escuchen, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Ahora, sí le va a responder la pregunta de quién era ese niño o quién sería ese niño. Les dice, este niño es el profeta del Altísimo. Esta palabra Altísimo es usada muchas veces en el Antiguo Testamento. Algunos de los grandes predicadores van a escuchar ustedes la palabra el Elión, el Altísimo. No coman cuento, eso es una palabra que significa que es lo más alto que hay. Pero nunca se habla de que alguien sea el profeta del Altísimo, excepto en esta porción bíblica. Juan, entendámoslo desde el punto de vista de los israelitas. Eres la misericordia de Dios hecha regalo para que hables del Altísimo. Una vez le preguntaron al Señor acerca de Juan. Mateo capítulo 11, versículo 9 al 15. Mateo 11. ¿Qué salieron? Versículo 9. ¿Qué salieron a ver? ¿Salieron a ver a un profeta? Sí, les digo que sí. Pero más que un profeta. Porque este Juan es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pueden leerlo ustedes en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice Dios a través del profeta Malaquías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, o sea, delante de tu cara, al frente de ti, de primero a ti, voy a enviar a mi mensajero. Su trabajo será preparar tu camino, no el camino de él, sino tu camino delante de ti. Y lo que está diciendo Zacarías es, este niño Juan es el mismo del que está hablando Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde dice que es el mensajero que iría delante del Señor. Versículo 11 de Mateo 11. Amén, amén. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro hombre mayor que Juan el Bautista.
No se ha levantado hombre mayor que Juan el Bautista. Moisés no es mayor que Juan el Bautista. Abraham no es mayor que Juan el Bautista. Abraham no es mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los Dios el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si ustedes quieren recibirlo, él es aquel Elías, porque así dice en Malaquías capítulo 3, en el versículo 4, perdón, Malaquías 4:5, que habría de venir un Elías. Entonces él dice, ese que ustedes están esperando, el Elías que iba a venir antes del ¿cómo se llama? Del Mesías, es este Juan. Y el que tiene oídos para oír, o sea, el que quiera creer, que crea. Y es exactamente lo mismo que está diciendo Zacarías. Zacarías está diciendo en este versículo de Lucas, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor, específicamente en la cara del Señor, al frente de él. Tú eres el que vas a abrir el camino. Ahora, la profecía establecía claramente que él iría para preparar los caminos del Mesías. ¿Qué significa eso de preparar el camino para el Mesías? Ok, quiero hacer aquí un paréntesis. Me estoy alargando mucho, yo sé, pero es que esto es súper importante para nosotros. Y ya van a ver por qué. Todo el mundo habla de yo ando en los caminos del Señor. Fulanito ya no anda en el camino del Señor. Tutanito es que ha dejado los caminos del Señor. Y fulanito será que podrá volver a los caminos del Señor. Y un montón de tonterías con esos cuentos del camino del Señor. Cuidado. El Señor es el camino. Él no dijo, se hace camino al andar. Y yo soy el caminante y no hay camino, sino que se hace camino al andar. No, él no dijo eso. Él dijo, yo soy el camino. Escuchen bien esto. Dice que Juan vendría a preparar sus caminos por donde él iba a transitar. Entonces vamos a mirar los 4 paras, porque ese es con que comienza el trabajo de Juan, empieza con un para preparar sus caminos. O sea que los 4 paras que siguen nos van a decir qué significa preparar sus caminos. Primer para, dar conocimiento de salvación a su pueblo. La primera cosa que Juan iba a hacer es que su trabajo iba a ser solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía conocer que su Mesías había llegado. Así que él debía decirle al pueblo de Israel, la salvación ha llegado. Debía dar el conocimiento de esa salvación. La salvación ha llegado. Segundo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Recuerdan? Yo soy la luz. Ok,
El perdón de pecados, la salvación de la que nosotros hablamos en el Salmo, no era la salvación de los romanos, no era la salvación política de Israel, era la salvación del pecado. ¿Y cómo iba a hacerse eso? Por el perdón de los pecados. ¿Y cómo iba a hacerse eso? Porque el pueblo iba a ser redimido. ¿Recuerdan el Salmo? Porque nos ha visitado el que nos ha redimido, el que ha pagado por el pecado. El perdón del pecado requiere pago. Requiere pago. Tercera, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Cuando están en tinieblas y en sombra de muerte, las personas en ese momento, ¿qué era lo que se veía en ese tiempo en Israel? ¿Y qué es lo que ustedes ven hoy en el mundo? Tinieblas y sombra de muerte. ¿Qué se requiere cuando uno solamente ve tinieblas y sombra de muerte? Se requiere ver la luz de la esperanza. Israel, hay esperanza porque Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y el cuarto para que nuestros pies, escuchen, sean encaminados, se pongan a caminar por los caminos, no, por el camino de paz. Ese camino de paz es el Señor Jesús. Mi paz yo se las doy y no es como la del mundo. Es mi paz porque yo soy Dios de paz. Mi camino es un camino de paz. Y aquí la palabra es clarísima. Tranquilidad, confianza, ese estar sosegados, esperando en Dios. Paz. Así que, ¿qué era el trabajo o cuál era el trabajo de Juan? Y por lo cual era la alabanza que estaba siguiendo. Juan es el precursor del Señor. Juan es el precursor del Salvador, no de cualquiera, del poderoso Salvador que salvaría a Israel y al mundo, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, la alabanza es porque Dios nos ha enviado a un Salvador que nos da salvación, perdón, esperanza y vida. Tú, ese niño, Juan, tu trabajo es abrir el camino de que las personas conozcan que hay una salvación. Sepan que el perdón de los pecados viene por redención, porque Él ha visitado a su pueblo para redimirlo. Porque cuando todo parece perdido, la única luz que existe es la esperanza en un Dios poderoso que puede salvar y perdonar. Y que a través de esa esperanza, ustedes pueden vivir recuerden, en justicia y santidad. Al vivir en justicia y santidad, en ese camino de justicia y santidad, ustedes tienen una vida de paz. Voy a decir pacífica, pero eso no sería. Es una vida de paz. Esas cuatro cosas, salvación, perdón, esperanza y vida, es la razón por la cual Juan fue enviado al mundo, para que él pudiera hablar de que venía la salvación, venía el perdón, venía la esperanza y venía la vida. Pero esa esperanza, perdón, esa salvación, perdón, esperanza y vida, no era Juan. No era Juan, era Jesús.
Ahora uno puede entender cómo un sacerdote profetiza acerca de aquel que es el Salvador, por el cual se perdonan los pecados, que es la esperanza y que nos ayuda a vivir en esta tierra en paz. Ese es Jesús. No hay otro. Era el trabajo de Juan. Es la alabanza máxima. Es hablar de Jesús, aquel que es el Salvador, el perdón, la esperanza y la vida. Es el camino. Todos nosotros somos como Juan. ¿Recuerdan lo que dice el Señor? El Señor dijo, pero Juan, aunque es mayor que todos los hombres del antiguo, es menor que cualquiera de los que viven hoy, de ti y de mí. Así que si él tenía ese propósito en su vida, pues nosotros tenemos el mismo propósito de decirle al mundo que Jesús es la salvación, es el perdón, la esperanza y la vida. Con mucha más razón que Juan. ¿Ok? No tengo más que decirles. Así que de ahora en adelante, pues, tiempo para ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? Chévere, Lucho, no, muy chévere, hermano. Uno en boa escuchándolo. Tiene mucho que ver con la reflexión de esta mañana en la Santa Cena. Sí. Chévere. Yo quiero aclararles dos cosas. Primera, si ustedes se dan cuenta, y Lucho lo mencionó, en el versículo 56 del capítulo primero dice, y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses. Después se volvió a casa. ¿Ustedes se acuerdan cuántos meses tenía Elizabeth cuando María llegó a visitarla? Creo que 3. 6, ¿no? 6. 3 o 6. 6. Entonces, eso me pone a pensar de que en el momento del nacimiento del niño María estaba con Elizabeth. Yo también lo pensé, pero como no lo dice, es mejor no decir. Yo pensé, la primera que lo cargó fue María. Sí, yo también, es que iba por ahí, o sea, a ver, seguimos en que nada con Dios está suelto, entonces es muy probable que María haya tenido en sus brazos a Juan el Bautista. Y demás. Claro. A mí también me parece que eso podría ser muy probable. No solamente eso. Claro, además como era joven, la ilusión del niño que viene, eso es muy normal, pienso yo, y más en una mujer, Claro, y más una mujer tan joven. Claro. claro. No, y además, ¿saben lo que yo me imaginé? Lo que yo me imaginé, voy a ir un poquitico más allá. Que María escucha a Zacarías hablar. Sí, te me adelantaste, aunque no lo dice, pero es muy probable que No, no dice. cuando tú dijiste que cuántas personas había con el Espíritu Santo, pues obvio, la familia de Zacarías, pero me atrevo de pronto a especular en que en esa situación y en ese acto también debían estar, era un acto familiar y debía estar María. Obviamente que la circuncisión era una situación de varones, ¿no?
Sí, pero las mujeres estaban en un sitio aparte y ellos podían ver, no era... Ahora, hay que entender que es muy probable que fueran en las montañas y no bajaran hasta Jerusalén. Es probable, porque dice que se regó a través de todas las montañas, ¿sí? Entonces es probable que fuera en una sinagoga y no en Jerusalén. Sí, es que o sea, ese es lo que pinta, que en ningún momento habla de Jerusalén, sino fue un acto, digamos, doméstico, ¿no? En las sinagogas es diferente, pero las mujeres están muy cerca, o sea, lo que pasa es que están separadas por una mampara, pero ellas pueden ver a través de la mampara. Por eso es que a ella le preguntan, le vamos a poner Zacarías, ¿no? No. Ve, ¿cómo así, Lucho? El bautismo que nosotros o sea, lo que hace el católico, poner el nombre es el momento de la circuncisión. Es en el momento de la circuncisión en los judíos, sí. Esa no la sabía. Porque es el momento de la presentación del niño al Señor. Claro. Sobre todo en el caso de Juan o en el caso del Señor Jesús. Porque recuerden que la ley decía que los primogénitos eran consagrados. Fíjense bien, los primogénitos eran consagrados a el Señor. Ahora, piensen en esto, esto fue otra cosa ahí que se me ocurrió. Juan, como hijo de Zacarías, ¿de qué tribu era? De la tribu de Leví. Sin embargo, el ángel le dice que este niño tenía que salir al desierto, no quedarse en el templo. ¿No les parece extraño? Es muy interesante que él dice que el niño no debía ir al templo, sino que el niño debía separarse de las costumbres religiosas de su tiempo. Miren lo que dice el versículo Lucas 1:80. Juan se fortalecía, crecía y se fortalecía, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por lo tanto, él no estaba en el templo, aunque era de una orden, porque era de la orden de su papá, de la orden de Abías, él nunca estuvo en el templo. ¿Qué mayor orgullo para un papá levita que su hijo fuera también un sacerdote levita? Y sin embargo, lo que Dios le mandó a decir a Zacarías es: Zacarías, ese niño no va a estar en el templo. Va para lugares desiertos. Va para lugares desiertos. Más o menos como un misionero, ¿sí? Pero lo interesante, a mí lo que me pareció interesante es, no va a estar sometido a las costumbres del templo, no va a tener que cumplir con los ritos levíticos, no va a tener que ir a agachar la cabeza, no va a tener que hacer absolutamente nada de esa cosa, porque él tiene una diferente manera de ser. Ahora, Lucho, una que dice Lucho ahí, perdón hermano, termine y ya doy mi punto. Sí, es solamente que hay una parte que yo me volé, pero que es importante y yo no hasta ahora me doy cuenta porque leí la parte de abajo. La mano del Señor, dice en el versículo 66, y la mano del Señor estaba con él, con el bebé. ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea que, ¿quién era el que básicamente, de acuerdo con nuestra cultura occidental, yo voy a pasar la calle y soy un niño, ¿qué hago? Agarra la mano del adulto que lo lleva. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el Señor a Zacarías? Zacarías, no eres tú quien vas a llevar a este niño por su vida. Soy yo. ¿Por qué? Porque es que él va a ser mi tarjeta de presentación. Mi tarjeta de presentación ante los israelitas. Por eso dice que él estuvo en lugares desiertos hasta que
fue manifestado a Israel. Interesantísimo. Interesante. Solamente para echarle cabeza. Cascumen. ¿Qué ibas a decir, Roberto? Y la imagen, esa es también una formación de Nazareo. Sí, además, sí, así es. Sí, Iba- Nazareo, era un Nazareo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención siempre, de pronto nunca lo he traído como a relación, pero algo que me parece muy, muy chévere es cómo Juan Bautista, siendo quien es, o sea, estamos hablando de del último profeta del último profeta, y estamos hablando del último no, del primo del Señor. O sea, la cantidad de privilegios que sabemos que tiene Juan que no tenía Elías, no tiene ningún otro. Hombre, y pertenecía a la secta de los esenios. ¿Sí me hago entender? Eso entonces ya me llama un poco la atención. Yo no sé si él era esenio. Lo que yo sí sé es que era levita y de la orden de Abías. Eso sí, porque es por tradición. No sé si era esenio o no, pero Yo he habría escuchado, pues yo ir a firmar algo, que pero que yo revisar. sepa hasta donde es de la secta de los esenios. Entonces, o sea, él vivía con los esenios y todo. Entonces, es más, parte de lo que tenemos hoy día del Qumran y todo eso tiene que ver con los esenios. O sea, que eran personas muy ortodoxas, y vivían en el desierto, comían grillo, exactamente la misma vaina. Sí, no sería raro, no sería raro. Habría que investigar, porque los esenios tienen algo, no me acuerdo, toca averiguar porque no sé. Pero lo que sí sé Sí, es que siendo de la tribu de Leví, ya venían como con su, ¿cómo se llama eso? Con las cosas que tenían, con las cosas que tenían que hacer, porque por eso desde el Antiguo Testamento estaban divididos en clases, para que pudieran hacer una labor diferente en el templo. Pero a mí lo que me llamó la atención es, Dios los separó de todas las tradiciones religiosas de los levíticos, los sacó de todas las tradiciones y lo mandó al desierto. Ahora, ajá, me puse a pensar en Malaquías, el último libro que el Señor inspiró. Le dice específicamente a los sacerdotes: ustedes me fallaron, ustedes hacen lo que se les da la gana, ustedes no me siguen. está buena. Ustedes leen en Malaquías fue muy fuerte con los sacerdotes, porque los sacerdotes no estaban siguiendo a Dios, estaban siguiéndose a sí mismos. Entonces, cuando Dios les separa a los sacerdotes, o separa a Juan de los sacerdotes, pareciera que establece una clara diferencia entre el sacerdocio levita y el último de los profetas del Antiguo Testamento. Me parece. Vamos a ver. Buenísima Vamos a eso, ver qué, sí. vamos a ver qué más sale. Bueno, voy a detener la grabación.